Y entrando ya en materia con nuestro programa de hoy, vamos a comenzar hablando de un tema súper importante que tiene bastante incidencia a nivel nacional y es el tema de la Ley 820 del 2003, que autoriza incrementar el canon de los arrendamientos en Colombia. Y bueno, por ello es clave estar informado sobre los derechos y obligaciones tanto de propietarios como de arrendatarios. Y es una de las preocupaciones más comunes de las personas, que es saber si el valor del arriendo que se está pagando es el correcto o si se está incurriendo en un cobro excesivo. Ahora, miremos cuál es el gran interrogante que se hacen las personas con respecto a este tema, y es cuánto es lo máximo que se puede cobrar por un arriendo en Colombia. No obstante, para determinar si se está pagando de más en el arriendo, se debe conocer la legislación vigente en Colombia. Y esa ley, la 820 de 2003, es la norma que regula los incrementos anuales del canon de arrendamiento. Según esta ley, el aumento no puede exceder el índice de precios al consumidor del año anterior, lo que nos dice que para el año 2024 el incremento máximo permitido es del 9,28%, así como lo están escuchando. Es decir, que lo máximo que el propietario puede aumentar al canon de arrendamiento mensual, según la ley 820 de 2003, que rige el arriendo de vivienda en Colombia, solo podrá ser para este año el incremento permitido del 9,28%. Y si bien tienen también la libertad los propietarios de querer hacer un aumento menor al IPC del año inmediatamente anterior, pues también lo pueden hacer. O sea, pueden cobrar hasta el aumento del 9,28% o menos. Pero ojo, no más de ahí. Entonces, en el buen entendido, sabemos que en cuanto ya se aplica el aumento del arriendo. Y la ley es clara. Este incremento solo puede aplicarse cuando se renueva el contrato o cuando ya pasaron, óiganlo muy bien, 12 meses desde la última vez que se realizó el aumento. Esto quiere decir que si el contrato se firmó por allá de pronto se renovó en junio del 2023, el aumento solo se podrá aplicar hasta junio del año 2024. Y entonces el aumento, para que nos quede bien claro, no comienza al inicio del año siguiente, no señores. Así lo indica la ley. No inicia ni en enero de cada año, ni en el año siguiente, porque simplemente hay unas fechas estipuladas de renovación que se estipularon previamente dentro de un contrato. Y hasta que no se cumpla ese periodo de los 12 meses, pues no se podrá realmente incurrir en ese aumento. Ahora, ¿cómo se aplica el aumento? Según la ley, establecen dos formas en las que se debe aplicar el aumento y que dependerá del año en que se firmó el contrato. Entonces, los contratos de arrendamiento que se firmaron antes del 10 de julio del año 2003 aumentan lo que haya determinado de inflación el Banco de la República como meta máxima para el 2023, que es del 3%. Esto es lo máximo que los contratos de este tipo pueden aumentar hoy en 2024. Ejemplo, si el valor del canon de arrendamiento es de 1.500.000 pesos y el contrato se renueva en mayo del 2023, el aumento sería entonces de 45.000 pesos con un valor total a pagar de 1.545.000. Está el caso también de la gran mayoría de contratos de arrendamiento que se firmaron después del 10 de julio del año 2003, cuyo incremento es el IPC del año anterior, en este caso del año 2023. Ejemplo,
si el canon de arrendamiento es de 1.800.000 pesos y el contrato se renueva en junio del 2023, el valor con aumento sería de 167.040 pesos, para un total de 1.967.040 pesos. Entonces, vamos a mirar otro ejemplo. Supongamos que su arriendo mensual en el año 2023 era de 1.000.000 de pesos, con un IPC del 9,28%, el incremento máximo sería entonces para este año de 92.800 pesos. Así las cosas, entonces el valor del arriendo para pagar este 2024 no deberá exceder de 1.092.800 pesos. Si como inquilino usted llega a sospechar que su arrendador le está incrementando la renta por encima de este porcentaje que les acabo de mencionar, está usted en todo su derecho de solicitar una revisión y, si es necesario, presentar una reclamación ante la Superintendencia Financiera de Colombia. Pero recuerde que para todo este tipo de procesos es importante presentar pruebas de los cobros excesivos y seguir todos los canales legales para la denuncia. Ahora miremos qué pasa con los inmuebles comerciales. El aumento del arriendo en 2024 solo aplica a inmuebles destinados a vivienda, como lo indica la Ley 820 del 2003. En cuanto a inmuebles comerciales, entonces, como locales, oficinas, consultorios y bodegas, los cánones se rigen por lo que de común acuerdo dejaron en el contrato y también sujetos al Código de Comercio las partes. Así de sencillo. Pero más allá de todos estos cambios en la Ley 820 y estos ajustes que acabamos de mencionar, hay algo que también tiene preocupado a muchos colombianos, y es mirar cómo está el mercado del arriendo actualmente. Revisemos que aún en la actualidad existe una escasez de oferta de vivienda en arriendos en el país. A pesar de que, según las cifras del DANE, el 40.2% de los colombianos viven en arriendo. Esto representa 7 millones de hogares. Y en las grandes ciudades, las personas que viven en arriendo van en aumento. Miremos el caso de Bogotá, con un 52.7%. Risaralda, el 48.5%. Y Valle, el 47%. Estas tres ciudades principales ya lideran como las regiones con mayor cantidad de arrendatarios, según lo indica el concepto de Fedelonjas, la Federación de Lonjas en Colombia. Ahora, en la actualidad, la escasez de oferta de inmuebles en arriendo que presenta gran parte de las ciudades del país ha incluido en incrementos importantes en los contratos de arrendamiento. Según lo que hemos revisado, al arrendatario promedio le resulta mejor aceptar el aumento que determina la ley, pues actualmente, con la poca oferta de inmuebles, si usted está buscando propiedades con características similares, pues va a tener que pagar entre un 30% a un 50% más por las condiciones del mercado. Es que no hay viviendas. Está realmente escaso los inmuebles para poder tomar un arriendo. Y esto se puede ver también en el monitoreo del índice del precio del consumidor, que se realiza anual y que incide en el aumento de los arriendos por ley. Pero, ¿qué hacer entonces si se confirma un cobro excesivo de los arriendos? Si después de realizar usted su verificación encuentra que se le está cobrando de más,
usted puede hacer los siguientes pasos que le vamos a relacionar. Un primer paso es que usted entre a negociar con el arrendador. Intente llegar a un acuerdo amistoso. Porque en realidad, so pena de que si no hay una conciliación, pues esto se va a tener que ir a un proceso judicial, a un proceso más bien administrativo o civil. El segundo paso es busque una asesoría legal. Busque realmente que un abogado le preste esos servicios profesionales para que usted pueda conocer qué opciones y derechos tiene. Y como tercer paso, no quedando más, ya interponer la denuncia. Presente una denuncia formal ante las autoridades competentes y ya con las pruebas que usted recaude, simplemente es esperar. Esperar si en realidad le pueden o no hallar la razón a usted. ¿Y qué pasaría realmente con esos arrendadores que se exceden en esos cobros? Vamos a mirar a qué sanciones se expone un arrendador por el cobro injusto. Al menos en Colombia, si un arrendador cobra un valor superior al permitido por la ley en concepto de renta, puede enfrentarse a varias sanciones económicas. Y las sanciones pueden incluir, óiganlo bien, multas monetarias por parte de la Superintendencia Financiera. Y en algunos casos extremos podrían perder hasta la matrícula de arrendadores. Entonces, es realmente ser consecuentes y conscientes de que debemos ser justos. Pero entonces, ¿cuáles serían esos pasos para verificar usted el incremento correcto del arriendo? Saber que le están cobrando lo justo. Pues es muy sencillo. El primer paso que usted tiene que hacer es revisar su contrato. Verifique la cláusula de incremento y la fecha de inicio del contrato. Como segunda medida, calcule el IPC, basándose, óigalo bien, en el IPC del año anterior. De esa forma usted podrá calcular el incremento máximo permitido. Como tercer paso, usted también puede hacer una comparación con su recibo. Entonces, compare el aumento aplicado de su recibo con el cálculo realizado. Entonces, usted va a revisar realmente cuánto pagó y comparado con lo que venía pagando, más el aumento del IPC, usted ahí va a poder establecer si fue un cálculo bien realizado o no. Y como cuarto y último paso, simplemente trate de mantener una buena comunicación para que no hayan discrepancias. Comuníquese con su arrendador y que pueda realmente salir a flote un buen acuerdo donde simplemente se aclare todas las dudas y quede transparente la situación. Ahora vamos a seguir leyendo y conociendo un poco más de esta ley 820 del 2003. Y según el artículo 20 de la ley, cada 12 meses de ejecución del contrato, el arrendador puede incrementar el canon hasta en una proporción que no sea superior al incremento del IPC, como ya lo dijimos anteriormente. Y para este año, vuelvo y les repito, es el 9.28%, no se les olvide. Pero hay una condición también, y es que el precio mensual del arrendamiento no puede exceder el 1% del valor comercial del inmueble o de la parte dada en arriendo. Y la estimación comercial no podrá exceder, óigalo bien, el equivalente a 2 veces
el avalúo catastral vigente. Es importante, óiganlo bien, es importante repetir que no todos los arriendos se incrementan en enero. Revisen bien sus contratos y cuando cumplan los 12 meses de la última renovación o prórroga, esa es la fecha de reajuste. Tampoco aplica incremento para contratos de vivienda firmados antes de junio 10 del 2003, recuérdenlo. O en caso también de alquiler de inmuebles para uso comercial. Aquí tampoco aplica el uso comercial. Y ya hablábamos de que en uso comercial hacemos referencia a los usos como locales, bodegas, consultorios y oficinas. En el incremento ya debe acordarse entre las partes otro porcentaje diferente. Fede Lonjas aún sigue pensando en que hay varios aspectos relevantes de estos incrementos y considera que más del 35% de las viviendas en el país están alquiladas con otros porcentajes mayores o excesivos. Sin embargo, hay que obrar bien, hay que ser justos y no de verdad tener que aplicar otro tipo de aumentos que no los permite la ley. Recuerden que el incremento es aplicable solo al momento de la renovación o prórroga del contrato, siempre con una previa comunicación por escrito por parte del arrendador. Si usted, amigo oyente, es arrendador, esto es importante que lo entienda y lo escuche muy bien. Recuerden también que la notificación del aumento del valor sobre el canon y la fecha en que se empezará a aplicar se debe hacer por escrito o a través de correo postal autorizado o a través de un canal de notificaciones dispuesto en el contrato. Ahí debe quedar también esa información. Adicionalmente, decirles que el arrendador es libre de aplicar el porcentaje en que incrementa el canon o de abstenerse de hacerlo, respetando los topes previstos. O sea, el arrendador, si quiere, aumenta su canon de arrendamiento año por año si lo quiere hacer. Pero ya sabe, es respetando los topes previstos en la ley. Y si quieres abstener de hacerlo, pues no lo haga. La ley no lo obliga. Señor arrendatario, para usted es muy importante que escuche esto. Y es que en caso de incumplimiento de lo dispuesto en las normas de esta ley, también puede acudir a los entes de control de cada municipio para solicitar el ajuste de su canon de arrendamiento, lo cual podría llegar a implicar sanciones económicas. ¿Para quién? Para el arrendador. Ahora, volvamos a hablar un poco más de los derechos y obligaciones tanto de propietarios como de arrendatarios. Y comencemos entonces cuestionando cuál es la cantidad máxima de días que puede estar una persona atrasada en el pago del arriendo. Vaya que esto sí es un dolor de cabeza. Si bien el arrendatario continúa moroso en el pago del arriendo, el arrendador, óigalo muy bien, puede iniciar un proceso que va desde el desalojo hasta el cobro de intereses por el tiempo en mora. Pero, ¿cuántos días se puede atrasar en el pago del arriendo? Esos morosos, es importante que escuchen esto. Según el artículo 10 de la Ley 820 del 2003, el arrendatario tiene un periodo de gracia de 5 días calendario después de la fecha de vencimiento del arriendo para ponerse al día con su pago sin incurrir en sanciones adicionales. Plazo diseñado para ofrecer
cierta flexibilidad a los inquilinos, pues que pueden enfrentar dificultades temporales para cumplir con sus obligaciones financieras o que de pronto no les nace pagar. ¿Y qué puede pasar si entonces el arrendatario no realiza el pago dentro de los 5 días siguientes? Excelente pregunta. Ahí lo que debe hacer el arrendador es que, teniendo el derecho de actuar, pues va a tomar medidas legales para exigir el cumplimiento del contrato. Y estas medidas pueden incluir la imposición de intereses de mora, que generalmente están estipulados en el contrato de arrendamiento, así como la posible terminación del contrato de arrendamiento y el desalojo incluso del inmueble. Aquí, estos temas realmente causan mucha suspicacia, porque unos y otros pueden realmente verse afectados si dentro del contrato no se fijan las condiciones claras para poder asumir todo este tipo de acuerdos. Sin embargo, aquí les vamos a dar unos consejos para evitar problemas con el pago del arriendo. Y escuche detenidamente, porque el contrato de arrendamiento, antes de usted firmarlo, usted debe comprenderlo muy bien. Es importante que usted lea detenidamente todas las cláusulas para asegurarse de comprender sus derechos y cuáles van a ser sus obligaciones como arrendatario. Recuerde que es mejor pagar el arriendo a tiempo. Esto es fundamental, cumplirlo con la fecha de pago del arriendo establecida en el contrato. Revisen muy bien que si tienen dificultades para pagar el arriendo a tiempo, ustedes, lo fundamental, lo más honesto sería comunicarse con el arrendador lo antes posible para buscar una posible solución. Hay que comunicar cualquier problema al arrendador. Si tienen algún problema con el inmueble o con el arrendador, es importante comunicarlo de inmediato para evitar que se agrave y generen conflictos mayores. Entonces, es importante que como consejo final mantengan una buena relación con el arrendador siempre. Una buena relación con el arrendador puede facilitar la resolución de cualquier conflicto o problema que se presente durante el contrato del arrendamiento. Y como tal, lo que dice la ley entonces, a la pregunta devolviéndonos de ahorita hace un momento de si se puede negar un arriendo por tener mascotas, pues hay que ver qué nos dice la ley. Y si usted está buscando un arriendo y tiene mascotas, tenga en cuenta que así como está respaldado por la ley, deberá también cumplir con varias responsabilidades. Y es que la relación entre propietarios y arrendatarios a menudo se ve afectada por la presencia de mascotas. Aunque estos seres son considerados parte de la familia por muchos, no todos los dueños están dispuestos a aceptarlos en sus inmuebles. Pero, ¿es legal negar un arriendo por tener animales? El Código Civil, oigan muy bien, establece que las condiciones del arriendo son acordadas por ambas partes. ¿Y esto qué significa? Que un propietario puede incluir una cláusula que prohíba las mascotas. Si el arrendatario firma el contrato bajo estas condiciones, mi amigo, usted ya está por dentro. Está legalmente obligado a cumplirlas. Pero ¿qué hacer entonces si el arrendador no me permite arrendar porque tengo mis mascotas? Pues habría que abocar a lo que también son pronunciamientos de la Corte Constitucional lanzados por allá en la sentencia T-035, que habla sobre la tenencia de mascotas en una propiedad en arriendo. Y en particular la sentencia establece que mantener un animal doméstico como un perro o un gato en el lugar de habitación no debe causar perjuicios a los copropietarios o vecinos y se considera un
aspecto del derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal y familiar. Por lo tanto, estos derechos deben ser respetados y garantizados por el Estado, siempre y cuando no infrinjan los derechos de los demás ni el orden jurídico. Pero ojo, porque esto no quiere decir que no haya una responsabilidad por parte del arrendatario. Este debe asegurarse de mantener limpio el inmueble, controlar los ruidos de su mascota y asegurarse de que no represente una amenaza para sus vecinos. De no cumplir estas responsabilidades, entonces el arrendador está en todo el derecho de pedirle desalojar el inmueble. Es así de sencillo, para que lo vayan entendiendo muy bien. Tanto el propietario de la casa o apartamento como el inquilino deberán tener claras cuáles son las implicaciones y responsabilidades sobre las mascotas. Bueno, unos consejos para quienes viven en arriendo, ya vamos a dejarles por aquí porque ya se nos está acabando el tiempo. Y es que en realidad usted debe mantener un presupuesto aterrizado de su hogar. Realice ese presupuesto desde diciembre, sin obviar el aumento que tendrá el canon de arrendamiento y en qué fecha será. Evita sorpresas con algún posible incumplimiento de su contrato. Otro consejo más que damos de gratis: si se toma la decisión de entregar un inmueble, recordar preavisar con tiempo para evitar sanciones y no olvidar la escasez de inmuebles en arriendo que existe en el país, para que usted pueda hacer una búsqueda con tiempo y que genere prórrogas o renovaciones, sino la entrega en el momento indicado. Y por último, no olvide contar siempre con un respaldo económico, un respaldo financiero. Bueno, amigas y amigos oyentes, comerciantes, empresarios, tenderos, emprendedores y comunidad en general, les doy a todos ustedes las gracias por acompañarme en su programa Aso Comercio. Recuerden seguir sintonizándonos el próximo sábado para seguir tratando estos temas de interés comunitario. Se despide entonces la Asociación Gremial de Comerciantes de Puerto Boyacá, ASODECOP, deseándoles un feliz fin de semana. Y recuerden, los mejores productos nacen cuando encuentras las verdades ocultas en la mente de tus clientes. Chao, chao.